un verano de 1943, en el fragor de la Segunda Guerra Mundial, un suceso inimaginable sacudió la tranquilidad del puerto de Filadelfia. Imagina un destructor, el USS Eldridge, desapareciendo por completo de la vista, dejado atrás únicamente el eco de una ciencia que cuestiona las leyes de la física. Hoy iniciamos un viaje a lo desconocido, un relato que mezcla realidad y leyenda, en el que testimonios, documentos filtrados y oscuros secretos se entrelazan para ofrecernos una visión inquietante. ¿Fue la ciencia demasiado ambiciosa o existió algo más, una tecnología oculta que el gobierno se empeñó en encubrir? En este documental, la línea entre la realidad y la ficción se difumina, despertando preguntas que nadie se atrevió a formular en su momento. La historia comienza en la convulsionada década de 1940, cuando la guerra obligó a los gobiernos a arriesgarlo todo en la búsqueda de ventajas estratégicas. Entre las teorías que surgen en ese tiempo, destaca la supuesta utilización de campos electromagnéticos para alterar la percepción, para hacer invisible lo que parecía inamovible. Fue una idea audaz, intentar confundir a un enemigo mediante la invisibilidad de un buque de guerra. El destino eligió el USS Eldridge como candidato para este experimento, y la Marina de los Estados Unidos se internó en una batalla contra lo desconocido. Conforme avanzan las investigaciones, emergen testimonios estremecedores. Soldados que explican cómo, en cuestión de minutos, el destructor desapareció del radar de Filadelfia y reapareció en Norfolk, a más de 600 kilómetros de distancia. Una operación cuyos detalles, cuidadosamente velados por el oficialismo, sugieren un mecanismo de teletransportación o tal vez la manipulación de fuerzas hasta entonces desconocidas. Sin embargo, la explicación oficial nunca encontró respuesta en documentos públicos, dejando a la comunidad científica y a los historiadores con la amarga sensación de haber sido testigos de algo irrepetible y, en cierto modo, inexplicable. A medida que se develan los hechos, surgen las primeras señales de un conflicto interno. La evidencia comienza a chocar con las palabras oficiales. Cartas filtradas, como las enviadas por Carlos Miguel Allende, ofrecen una ventana a un pasado plagado de dudas y contradicciones. Estas misivas, dirigidas a un astrónomo que se atrevió a cuestionar la narrativa establecida, hablan de un experimento que desafía la lógica. ¿Cómo era posible que un barco desapareciera del puerto, dejando solo un rastro de confusión? Algunos documentos muestran cifras y medidas que se suman a la incredulidad, mientras otros relatos mencionan efectos devastadores en la tripulación. Imagina la angustia de aquellos marinos, a quienes el destino les jugó una mala pasada. Se habla de hombres fusionados con las estructuras metálicas del buque, de mentes quebrantadas por experiencias que ningún ser humano debiese vivir. La desesperación dejó huellas imborrables, marcando para siempre a quienes se vieron envueltos en esta pesadilla. Estos testimonios, aunque fragmentarios y a menudo desacreditados por las autoridades, resuenan hoy con una fuerza que desafía el paso del tiempo. En una serie de retrospectivas y entrevistas, expertos en tecnología militar y en fenómenos paranormales discuten las posibles explicaciones del suceso. Algunos aseguran que lo ocurrido no fue más que una elaborada maniobra de desmagnetización destinada a proteger los barcos de minas magnéticas. Otros, sin embargo, avanzan la hipótesis de que lo ocurrido fue un error catastrófico, un experimento científico que cruzó los límites conocidos y dejó consecuencias irreparables. Esta diversidad de opiniones abre un abanico de posibilidades, planteando interrogantes que aún persisten en el imaginario colectivo. La tensión aumenta cuando nuevos relatos emergen de silencios forzados. Documentos parcialmente desclasificados revelan coincidencias inquietantes entre la teoría de la invisibilidad y fenómenos inexplicables describibles únicamente como accidentes cuánticos. Imágenes de archivo muestran buques y laboratorios envueltos en una atmósfera de misterio, y en cada recorte aparecen detalles que parecen salidos de una novela de ciencia ficción.
La paradoja de un experimento militar que desafía toda lógica es, sin duda, el motor que impulsa una indagación que trasciende lo meramente técnico. Pasamos entonces a examinar los testimonios personales, voces que narraron con terror y asombro lo vivido en aquellos días. Un marino, cuyos recuerdos se niegan a apagarse, relata cómo el terror invadió la cubierta del Eldridge, cuando, en un abrir y cerrar de ojos, la realidad se tornó en una amalgama de sombras y gritos. Otros extestigos describen la extraña sensación de ver a sus compañeros transformados en figuras irreconocibles, como si el tiempo y la materia se hubieran distorsionado a su antojo. En medio de estos relatos se percibe una mezcla de escepticismo y maravilla, una dualidad que refleja la lucha interna entre la razón y lo desconocido. La investigación no solo se limita a escuchar relatos, sino que también se apoya en la revisión minuciosa de documentos y pruebas que, de haber sido analizados por la ciencia contemporánea, habrían desvelado todo un entramado de anomalías. Fotografías en blanco y negro, registros de radar y cartas oficiales, todos ellos se convierten en piezas claves de este rompecabezas. Cada fragmento de evidencia invita a reconsiderar lo que se daba por sentado, impulsando a investigadores a replantear teorías y abrir nuevas líneas de indagación sobre lo que pudo haber sucedido en ese histórico experimento. El contraste entre la explicación oficial y la suma de los testimonios crea una tensión que envuelve a toda la historia en una atmósfera de incertidumbre. Las autoridades, en un intento por disipar las dudas, negaron de forma tajante la existencia de tal experimento. Sin embargo, la persistencia de las pruebas, por muy escasas y enigmáticas que fueran, sembró la semilla de la duda en aquellos que se atreven a cuestionar la versión establecida. Las discrepancias se hacen cada vez más evidentes. Mientras unos afirman haber presenciado una ciencia avanzada, otros aseguran que todo se debió a una serie de infortunios y malas interpretaciones. En este punto, la narrativa toma un giro inesperado. Entre leyendas y verdades a medias, se abre un espacio para la especulación y la reflexión. Podría ser que la tecnología del experimento Filadelfia estuviese adelantada a su tiempo y que tan solo su mal uso o un fallo en el protocolo haya desatado una tragedia inimaginable. La posibilidad de que se estuviera experimentando con fuerzas desconocidas genera un debate que trasciende las fronteras del conocimiento militar y científico convencional. Cada relato, cada documento, se convierte en un puente entre el pasado y un presente que sigue cuestionando lo inexplicable. Las imágenes de archivo y los recreativos dramatizados sirven de acompañamiento visual a una narrativa que se despliega con precisión histórica. Se puede observar el brillo frío de las luces en un puerto, el eco distante de motores y el sonido vacilante de testimonios grabados. Todo ello se funda en una atmósfera densa, en la que cada imagen parece intentar capturar la esencia de un milagro tecnológico, o quizá el atisbo de una catástrofe premonitoria. La sinergia entre las palabras y las imágenes crea una experiencia inmersiva que invita a pensar y a sentir, dejando la pregunta abierta: ¿cuál es el límite entre la ciencia y la ficción? La lucha interna entre lo que se dice y lo que se esconde en los pliegues de la historia no es solo un conflicto de narrativas, sino una invitación a cuestionar la verdad. Las sombras de aquellos días siguen presentes en la memoria colectiva, y cada anécdota, por impactante que sea, se suma a un mosaico de preguntas sin respuesta. ¿Fue el experimento un mero error técnico o se trató de una afrenta a los límites del conocimiento humano? La incertidumbre persiste, alimentada por testimonios que se entrelazan en una trama de intrigas y secretos. Mientras avanzamos en esta travesía investigativa, la historia del experimento Filadelfia se revela como un enigma multidimensional, donde cada detalle sumado desafía la percepción convencional de la realidad. Los vestigios de un intento soñado, donde la tecnología y el misterio se fusionaron en un experimento audaz, permanecen latentes en cada testimonio y en cada documento olvidado entre archivos estelares.
La dualidad de la situación, entre la esperanza de una innovación sin precedentes y el temor ante lo desconocido, resuena con fuerza en la mente de quienes se atreven a explorar estos recovecos de la historia militar. Finalmente, al llegar al presente, el espectador se enfrenta a una reflexión profunda. La historia, como la ciencia, se construye con preguntas, hipótesis y evidencias que a veces chocan de forma inesperada. El experimento Filadelfia no solo desafía nuestra concepción de lo posible, sino que nos invita a adentrarnos en un laberinto donde la verdad se esconde detrás de cada sombra. Los vestigios de ese suceso, cargados de misterio y dolor, obligan a repensar los límites entre la tecnología y lo sobrenatural. Hoy, el relato invita a mirar con nuevos ojos un episodio marcado por la intriga y el encubrimiento, subrayando la fragilidad de aquellos límites que creemos inamovibles. La amalgama de pruebas y testimonios nos insta a no aceptar respuestas fáciles. La historia del USS Eldridge se infila en el imaginario colectivo como una advertencia sobre los riesgos que conlleva traspasar fronteras prohibidas. Un recordatorio de que en ocasiones lo que parece un avance científico puede esconder errores insuperables y tragedias irreparables. Este viaje, plagado de interrogantes y conflictos, nos recuerda que la búsqueda de la verdad es una lucha constante, en la que cada respuesta trae consigo nuevas dudas y cada silencio abre paso a un sinfín de posibilidades. Hoy, la pregunta permanece vigente. ¿Estamos realmente preparados para conocer la verdad? Mientras el misterio del experimento Filadelfia continúa acechando en las sombras del pasado, este relato nos deja con una reflexión imborrable. La historia no se trata solo de hechos y cifras, sino del eterno enfrentamiento entre la curiosidad humana y los secretos escondidos tras los muros del poder y la tecnología. El legado del USS Eldridge y los ecos de sus tripulantes resuenan en el tiempo, exigiéndonos que sigamos indagando, que nunca dejemos de cuestionar. Porque la línea entre la ciencia y la ficción puede ser, al fin y al cabo, la más tenue de todas. Acompáñanos en este documental para desentrañar uno de los mayores misterios militares de la historia, el experimento Filadelfia. ¿Realidad o ficción? Tú decides.